Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a seguir con este proceso en el que estás. Y esta es una clase muy especial donde vamos a entrar un poco más en contacto con esta idea que quizá te suena un poco abstracta, pero del alma, de qué es el alma, cómo podemos definirla y cómo podemos entrar en contacto, porque la propuesta es de, a partir de que vos puedas entrar en contacto con tu alma, que es tu ser interno simplemente, tu ser interno más sabio, todo con lo que te vinculás se transforma, incluyendo un vínculo conflictivo como puede ser el que estás atravesando en este momento. Entonces necesitamos aprender y comprender un poco más de qué se trata, y esta es la idea y la propuesta de la clase. Antes de empezar, te invito a que hagas una pequeña pausa interna y te registres. Registres cómo estás, con qué energía estás haciendo esta clase, con qué disposición. Registrarte cómo estás, sin ningún juicio, simplemente como una observadora neutral, que es lo que estamos aprendiendo a hacer en cada una de estas entregas, ¿no? Y toma nota de cómo te sentís. Eso solo, el hecho de conectar con cómo estás, cómo te sentís y poner conciencia en que estás presente acá para tomar una clase, para vos, bueno, ya te dispone distinto, ¿no? Es como que toda la polaridad de tu cuerpo se centra en esta intención que tenés de conectar con vos. Así que vamos a avanzar. ¿Qué es el objetivo de la clase, ¿no? ¿Qué es lo que yo llamo alma? Te voy a ir compartiendo un poquito más adelante, pero el objetivo es que realmente vos empieces a tener contacto con tu alma, como una cosa real, no como algo esotérico o algo religioso, ¿no? Que no tiene que ver con eso. Por supuesto que tiene que ver con la espiritualidad y con esta mirada trascendente a la que te invito todo el tiempo, porque desde ahí el panorama se ve distinto y se resuelve de otra manera. Entonces es más fácil si podemos entrar en contacto más asiduo y más fluido con el alma. Pero bueno, nadie nos enseña esto, ¿no? Aún si tenés una cultura religiosa y creciste en una familia con hábitos culturales relacionados a la religión y al culto, no nos enseñan a hacer este trabajo donde el alma sos vos, no está afuera, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que tengo para vos en esta clase. Empezar a comprender un poco más qué es el alma, cómo podés empezar a reconocer cuándo estás en contacto con el alma y cuándo estás planteando tus respuestas desde el ego. Y también empezar a mirar tu vínculo con otros y con otras cosas, con otras situaciones en tu vida desde este lugar del alma. ¿Qué es el alma? Quizá encontrás un montón de definiciones o vos tenés la tuya, ¿no? Pero te invito ya a pensar, ¿qué es el alma para vos? ¿Qué entendés por alma? Usamos mucho esta palabra, ¿no? Cuando te lo digo desde mi alma, en el fondo de mi alma, hablamos mucho de alma, pero ¿qué es el alma para vos? Bueno, vamos a entrar un poquito más en este concepto del alma. En primer lugar es esta dimensión más trascendente que se expande, ¿no? Además de la dimensión física, emocional y mental, hay una dimensión ulterior de otro orden que nos conecta con lo que no vemos, ¿no? Con lo que es pero no vemos, ¿no? El alma también nombramos como, cuando te lo digo desde el alma, te lo digo desde mi verdad más profunda, o así lo siento desde el corazón. Hay muchas analogías que podemos hacer, ¿no? Desde el alma, corazón, verdad, ¿no? Sabiduría. El alma recuerda, el alma
el alma es esa parte interna que sabe de la vida, que sabe para qué viniste, que sabe de los ciclos de la vida, que sabe de los vínculos, es la que tiene las respuestas. Pero bueno, necesitamos tener acceso y contacto, ¿no? Desde la personalidad, contacto bien fluido con el alma. A mí me gusta definir como el alma es la cualidad de la vida, ¿no? La cualidad de la vida en el sentido de lo que te hace distinto. La cualidad es como tu característica esencial, ¿no? Es el alma le pone color a la vida, sería. Si no la vida sería monótona, ¿no? Como todo en el mismo tono, la misma característica o el mismo color. El alma es la que pone una impronta, ¿no? Pone una impronta diferente. Y el alma no habla necesariamente y casi nunca a través de palabras, a veces sí, pero hay mucho lenguaje de lo que no podés expresar en palabras, que se siente o se capta, se intuye. Usamos palabras todas estas para describir cuando entendés algo, pero no desde la cabeza, ¿no? Cuando entendés con el cuerpo, cuando te cae una ficha, cuando hay algo como que encaja. Todo esto, el alma usa todos esos lenguajes y usa el lenguaje de la naturaleza, usa el lenguaje de las analogías. El alma te va hablando a través de distintas maneras, distintos medios. Entonces necesitas en este tiempo empezar a estar más despierta, más en contacto con tu sentir, qué es lo que te llama la atención. A veces de pronto los números, se repiten ciertos números, las señales, ¿no? Los signos y señales que a vos te son representativos, son una manera donde el alma intenta comunicarse. Entonces necesitas empezar a considerar todo esto dentro de esta situación de vida, ¿no? Los sueños también son un medio muy importante para empezar a considerar por donde el alma te pasa el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, símbolos, imágenes, intuiciones, sensaciones, comprensiones, sueños, todo esto es lenguaje del alma. Entonces necesitamos de a poco ir bajando, ¿no? No hay un diccionario, hay miles de diccionarios, pero para mí no hay un diccionario que nos sirva a todos. Vos tenés que ir armando tu propio lenguaje, tu propia lengua con el alma. ¿Cómo te habla vos? ¿Cómo sabés cuando estás en contacto con el alma te está hablando o cuando es el ego o la personalidad? Eso, vos necesitas armar tu propio sistema de comunicación con el alma para entenderte. Nadie de afuera te puede decir, ni yo ni nadie de afuera te puede decir esto significa tal cosa. Significa para vos o no significa, ¿no? Entonces, esto el alma te está trayendo esta información, pero solo la sentís vos, como si es real, ¿no? Si es verdadera. ¿Qué elementos de tu naturaleza te hace distinta? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Cuál es tu cualidad? No como tus características o tus dones o tus talentos, que eso está buenísimo pensarlo, pero no es a lo que me refiero. ¿Cuál es la cualidad? Que yo digo, el alma es la cualidad de la vida. ¿Cuál es la cualidad que estás expresando vos en la vida? ¿De qué tipo de alma estás expresando? Si te lo pongo en colores, por ejemplo, en los 7 colores del arco iris, ¿qué color expresa tu alma? O en los tonos musicales, ¿qué tono canta tu alma? Y vas a ir entrando en un conocimiento más profundo de vos misma. No sos lo que vos crees que sos. Hay muchísimo más. Entonces necesitamos ir entrando en esta mirada de cuál es la cualidad que traigo. Porque si yo lo puedo ver en mí, también puedo ir viendo en los otros que una cosa es la cualidad que trae y otra es cómo lo expresa. Todos traemos una cualidad pura y después en el proceso de expresar esa cualidad en la vida cotidiana distorsionamos todo el tiempo. Esa es la naturaleza del juego de la vida, ¿no?
Entonces, cuando yo comprendo que esto es así conmigo, también comprendo que es así con otros. Por lo tanto, todos aquellos con los que me vinculo están en la misma encrucijada que yo. Son en esencia una cualidad pura y expresan lo que pueden, ¿no? Entonces, eso es una distinción enorme, porque depende desde donde yo me pare, va a depender las respuestas que puedo encontrar en la vida, ¿no? Entonces te invito a que te empieces a preguntar cómo te habla tu alma, ¿no? Cuando estás en contacto con tu alma, sentís paz incluso si hay caos afuera. Dejás de culparte, salís del miedo, ¿no? También. No necesitas tener razón, entonces ya no entras en discusiones sin sentido, que esto puede ser quizá un punto de explosión, un punto de escape, ¿no? La discusión, los gritos. Cuando estás del alma, el alma no necesita hacer eso. Entonces, ahí tenés pistas muy claras, ¿no? Desde dónde me paro en el vínculo. Mirás a tu hijo con más compasión que juicio. Y a medida que estás más en el alma, hay comprensión, no hay juicio. Recordás quién sos más allá de tu rol de madre, porque sos madre como un rol, pero además sos algo diferente, sos algo único, sos algo que expresa una cualidad. Una de las maneras de expresar esa cualidad es a través de tu rol de madre, pero no es lo único, ¿no? Cuando estás desconectada del alma, esta imagen que te comparto acá es para mí bien gráfica, porque la vida se pone gris. Todo es cuesta arriba. Todo es como un sinsentido, ¿no? Estás muy en el cuerpo, en la materia, en lo que me pasa, en las dificultades, en la queja. Y todo esto atrae la misma vibración, ¿no? Entonces, estamos centrados en la forma, los cuerpos no están alineados, pienso una cosa, pero siento y digo otra, ¿no? El alma apenas tiene espacio para susurrarte algo, ¿no? No tiene wifi, no hay conexión, como yo digo, no tiene cable. Entonces, no puede darte información de lo real que hay en vos, ¿no? Voy a hacer esta presentación, te la voy a dejar para que vos la veas el video tranquilo, que puedas ir reflexionando. Vamos a hacer una pasada por las cualidades del alma, cómo puedo caracterizar al alma, ¿no? Cómo sé si yo estoy parada en el alma o parada en la personalidad en las situaciones de mi vida, ¿no? El alma es como el conector que une la materia o lo más visible de la forma con el espíritu o con la fuente, con la inmensidad, con el todo, ¿no? El alma es esa porción individual que hace de tu existencia un ser único. No solamente es único tu estructura física y tu forma física, sino también tu alma. Entonces, el alma es el que conecta lo inmenso con lo manifiesto, ¿no? El espíritu con la materia, de una manera única. No hay otra alma como vos que exprese lo mismo que vos, con las mismas vivencias, la misma información, los mismos recuerdos, ¿no? La misma estructura, no hay. Entonces sos única y entonces empiezo a darle valor a esta unicidad que traigo, ¿no? Y empiezo a entender que hay un proceso de individualización que es necesario que ocurra. Porque vos vas a empezar a conectar con una manera de ver la vida y de vivir la vida que es única. Será similar a otros, pero no va a ser igual. Entonces, el alma es una fuerza
también es la fuerza que como nos mantiene vivos. Cuando te morís, el alma se va del cuerpo, la materia no existe más, se desintegra. O sea, la materia en sí no tiene ningún valor. Tiene valor por cuanto lo habita la vida, lo habita esta entidad que llamamos alma, que es la que contiene la vida en un envase individual, ¿no? Entonces, lo importante está en esto y no en la forma. En la forma es simplemente cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, el alma también se manifiesta de diferentes maneras en los diferentes reinos. En cuanto al reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, también tienen su manera de expresarse y tienen su alma. Y cada ser humano, incluyendo tu hijo, tu hija, tu pareja, tu padre, tu madre, tus familias, tus ancestros, cada uno tiene su manera individual de expresarse en la vida como alma, ¿no? Estas cualidades te van a ayudar a ir dándote cuenta cuándo estás desde el ego y cuándo de la personalidad. Obviamente, cuándo desde el alma. Obviamente que el ego, en su buena intención, tendrá muchas veces similitudes con alguna de estas cualidades que vamos a ir viendo. Pero cuando vos entras en la honestidad de tu corazón, vas viendo claramente, sobre todo en los momentos de duda, de enojo, de culpa, de miedo, hay una división de aguas muy, muy clara que te va a permitir rápidamente saber dónde estás y saber a dónde tenés que ir como una elección realmente, ¿no? Vamos a ir pasando una por una, pero son inofensividad, amor, alegría, participación, soledad, indiferencia, desapego, libertad, serenidad, calma interna, responsabilidad y sabiduría. Y no está intuición acá en la lista, pero está puesta en las explicaciones, así que te la agrego ahí. Inclusividad, esta es una cualidad. El alma tiende a integrar todo, no a dividir y a separar. El alma quiere la unión, ¿no? Tiende a la síntesis en el sentido de busca factor común, ¿no? Busca lo que te une con el otro, no lo que te separa. Esa es una cualidad inherente al alma, porque como el alma es una expresión del amor, el amor es una fuerza magnética que reúne. Entonces, esto es el alma, ¿no? Y integra, no excluye nada de lo aprendido, sería la inclusividad en cuanto también a todas las vivencias que has tenido, nada queda excluida, no hay ninguna que queda borrada, ¿no? Y eso forma parte de sus virtudes, va pasando todas las experiencias, incluyendo todas las experiencias de vida, tomándolas como aprendizajes, ¿no? El amor es una cualidad del alma que es la vibración, como tiene que ver con esto de la integración. El amor es esta energía como una fuerza magnética que une, que atrae hacia sí, ¿no? No es afecto, no es emoción, no es sentimiento, sino es ese anhelo de unidad, anhelo de reunión, ¿no? Anhelo de unión. La personalidad expresa el amor en los tres mundos, en el mundo físico, en el mundo emocional y en el mundo mental. El alma es quien expresa el amor a la humanidad, ¿no? Y el espíritu expresa el amor a lo cósmico, ¿no? A lo universal. El amor constituye la forma, o sea, construye y también destruye la forma. O sea, el amor, como una cualidad del alma, entiende que atrae y en algún momento repele para destruir y crear nuevas formas. En este sentido, el amor, que es la voluntad al bien, siempre, la muerte es amor también, forma parte de la tarea que energéticamente se denomina amor, ¿no? Que insisto, no tiene que ver con el sentimiento.
sino es con una fuerza atractora. Une lo que parece que no se podría unir, ¿no? Entonces hay algo más grande que ningunea, por así decirlo, las características que a la personalidad por ahí le molestan o le chocan o enjuicia del otro. El alma, a través de esta cualidad del amor, une lo que potencia, une para eliminar la separación, ¿no? El amor es evolución, es esa fuerza magnética que unifica y está todo el tiempo en expansión. Cada vez quiere integrar más, no menos, ¿no? Es la expresión de las cualidades del alma. El amor es el permiso para que el alma exprese su cualidad, para que cada ser exprese lo que trae. Entonces yo permito que cada alma exprese lo que es, y eso es amor. Eso es amor de alma. Alegría y felicidad. La alegría realmente es del alma. La felicidad es más de la personalidad y está más asociado a lo emocional, ¿no? El alma no le interesa la felicidad. La felicidad es como algo más terrenal o más momentáneo. La alegría del alma tiene que ver con esa confianza de base en que todo está bien, en que hay un orden, en que nosotros como pequeños individuos no entendemos lo mayor, pero lo entendemos y nos entregamos a lo mayor. Entonces aparece un goce, es como esta sensación de sentir que del niño que el padre o la madre lo cuidan y entonces puede jugar, es lo mismo. El alma sabe que hay algo mayor, un orden, una inteligencia sagrada que sostiene la vida a lo largo de los millones y millones de años. Entonces estoy en paz, estoy alegre, puedo dedicarme a jugar, a crear, ¿no? Todo esto es lo que trae el alma. Te dejo una pregunta para que vayas reflexionando, porque obviamente esta pregunta la vamos a usar muchísimo en este contexto. ¿Es posible sentir alegría del alma en un vínculo conflictivo como el que estás transitando? ¿Cómo es posible que el alma sienta gozo o alegría en medio de la tormenta? Como el alma tiene esta cualidad de la alegría que no depende de lo que pase en la vida de la forma, sino depende de dónde viene y lo que expresa el alma en la vida, siempre existe esta alegría, que es la alegría de entender que hay un orden mayor, es la alegría de sentirse el niño cuidado por el padre. Sí, hay dificultades en el juego y son dolorosas y desde el punto de vista de la personalidad nos dejan en lugares que creemos que no tenemos salida, pero el alma, cuando empezás a entrar en este lugar, empezás a entender que hay un orden perfecto detrás de todo lo que pasa. Y ya lo vamos a ir entendiendo un poco más a medida que avancemos en este programa. Participación tiene que ver con el principio de compartir. El alma quiere entregar lo que tiene, quiere expresar su cualidad y entregársela al mundo, ¿no? Quiere participarse, ¿no? Mostrarse, no recluirse. Quiere nutrirse de otros, ¿no? Crecer con otros, formar parte de grupos, ¿no? Ser manada o integrarse con otras personas, ¿no? Y va siendo consciente el alma de que es necesario su participación porque contribuye así al bien mayor aportando su propia cualidad, su propia luz. Entonces necesita de este espacio de participación. También la soledad, que parece un contraste, es como la otra cara de la misma moneda, donde el alma al principio, cuando vos estás empezando a transitar este mundo gris entre salir de la personalidad exclusivamente y empezar a conectar con tu ser más grande, más trascendente, hay un momento de noche oscura, de decís, no, yo estoy sola en este camino, nadie puede hacer mi vida por mí, y entonces te agarra una sensación de soledad intensa que te abruma muchísimo, pero
no abandonás ese lugar porque no tenés otra salida. Y está bien, así es como debe ser, porque empezás a entender que la soledad no es apartarse ni rechazar al otro o retirarse del otro, sino es esto que sobreviene cuando dejas de identificarte con la forma y empezás a entrar en contacto con lo que no se ve. Con esto yo te hablo del alma como una realidad experiencial, y que seguramente vos también la tenés y has tenido miles de momentos de entrar en contacto con esta parte más sagrada de vos, pero no se ve. Entonces, de pronto queremos agarrar y no podemos. Y entonces se nos hace más intenso y más difícil, pero empezás a entender que existe, que está, que es real, porque empezás a tener contacto con tu alma, ¿no? Entonces es este punto intermedio, la soledad, cuando dejas de mirar al afuera, dejas de mirar a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tus asuntos, tus ancestros, dejas de mirar todo en el afuera y empezás a mirarte adentro y entendés con gran asombro que todas las respuestas las tenés vos. No significa que apretás un botón y ya, tenés que elaborarlas a las respuestas, ¿no? Pero todas las respuestas las tenés vos. Entonces hay plena libertad, sos soberana de vos misma, ¿no? Por supuesto que estos son tránsitos difíciles porque tampoco hay mucho espacio social para compartir, porque muchas veces los vínculos o los grupos con los que venís trabajando o haciendo esta participación de la vida social no reciben esta información, no están en la misma sintonía, entonces te sobreviene una gran soledad hasta que empiezan a aparecer los grupos, ¿no? Las personas con las cuales empezar a compartir esto. La indiferencia es una cualidad que es muy sutil, pero es como la indiferencia del alma no es no ver ni registrar lo que sentís, ni lo que te pasa, ni lo que pensás, sino es como la madre cuando es indiferente ante el berrinche de su hijo. Cuando tu hijo chiquito te pedía caramelos y vos te hacías la distraída, es un poco eso, sabe que está, pero te haces la distraída. El alma tiene esa cualidad de no ceder ante las demandas del ego. El ego tiene 1000 situaciones, tiene un montón de miedos, tiene un montón de culpa, tiene un montón de cargas, y el alma no se hace cargo de eso. Es como el alma es indiferente, no le llega la mecha, no se deja conmover por el miedo del ego, ¿entendés? Eso sería la indiferencia. Y es una virtud, una cualidad hermosa, porque ves que el ego está llorando, está muerto de miedo, está re enojado, que le quiere decir al otro algo, contestarle, pero el alma trae calma. Te dice, tranquila, sí, te entiendo, pero no. Y esa indiferencia la vas aprendiendo a practicar. Al principio, ya vamos a ir viendo más adelante, haces como sí, pero después eso se te hace un hábito, porque entonces es como que en tu cuerpo físico, y en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo mental, empieza el alma a gobernar cada vez más. La impersonalidad hace referencia a que al alma no le interesa el yo individual. El alma busca realmente el bien mayor, aportar a lo colectivo, porque sabe que forma parte de algo más grande. Entonces, no le interesa su propio éxito, sería, no interesa que mi nombre de persona brille, me interesa hacer el bien, ¿no? Incluso en estos términos te diría, no me interesa que mi hijo me nombre como la mejor madre, me interesa hacerle el bien. Eso sería lo que el concepto de la impersonalidad aplicado a lo que nos convoca en este momento, ¿no? Entonces vos vas pasando de observador a comunicador, ¿no? Comunicás solo lo que es del alma y no del pequeño yo. El pequeño yo no cuenta, no es tan importante, ¿no? Incluso, y todo esto que te digo quizá te suene un poco raro o
te choque o decís, bueno, ¿cómo hago para esto? El pequeño yo sería, no interesa tanto cuánto sufrimiento tengo yo, persona, ¿no? Porque cuando me voy conectando con mi alma, eso se va disolviendo, se va comprendiendo otra cosa y pierde fuerza, ¿no? Entonces voy tomando conciencia que el yo pequeño no tiene tanta relevancia. Sirve por cuanto es vehículo del alma, pero no sirve por sí mismo. El desapego tiene que ver con ver la vida en su verdadera perspectiva, ¿no? El hombre queda libre sin que lo afecte nada de lo que pueda ocurrir, o sea, libre de resultados. El alma es y ya, es, y lo importante es ser su verdad, y el efecto vendrá naturalmente. No necesito, yo transformo una manera de manejarme en la vida para estar más en sintonía con mi alma y suelto el resultado porque va a ser, el resultado será el correcto. ¿Me explico? No necesito ya que el otro haga lo que yo le diga. Yo necesito ser lo que soy. Lo más amor, lo más verdad, lo más impersonal, todo esto que vamos viendo, ¿no? Y lo demás se dará por añadidura, así es. Solo va a ir decantando el resultado del impacto de ser alma, para ponerlo en estos términos, ¿no? Entonces, no necesitas nada, ni personas, ni cosas, ¿no? Ni modelos, ni formas, ni resultados. Y entonces te vas uniendo al alma del otro y te vas alejando de su personalidad, entendiendo esto que yo te decía al principio, que el otro tiene su cualidad como alma y expresa lo que puede como personalidad, igual que nosotros, ¿no? Entonces, igual que vos, igual que yo, estamos en este camino de tratar de ser lo más alma posible. Pero entendemos que entre mi alma y la manifestación de mi alma, este yo, hay un montón de diferencia, ¿no? Hay un montón de oportunidades de ser perfectible. Y bueno, entonces al otro le pasa lo mismo. Entonces, si yo me voy a mirar y medir desde la personalidad, voy a encontrar siempre imperfecciones, siempre errores, siempre dificultades. Pero si yo me empiezo a mirar cada vez más como alma, empiezo a entender más y empiezo a aceptarme, por lo tanto, aceptarlo o la, ¿no? Al otro. Y ser libre, la libertad es esta otra cualidad del alma, que ser libre significa permanecer en la luz del alma, que es en verdad una conciencia más grande que el alma. Vas entendiendo que que perteneces a algo mayor, ¿no? Libre es el que conoce la raíz espiritual de sus pensamientos. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿No? Esta es la verdadera libertad del alma. Pensar lo que quiere pensar y no lo que le viene, ¿no? ¿Cuántas veces pensás sin haber querido? ¿O cuántas veces querés concentrarte en algo? Por ejemplo, quiero empezar a meditar y no puedo. Entonces ahí decís, ¿quién está gobernando? ¿De dónde viene? ¿Quién me pone estos pensamientos, no? ¿Estoy siendo pensada o pienso? Entonces, cuando empezás a pensar a voluntad, usando tu mente a voluntad, es señal de que estás en la libertad del alma. Serenidad es que el alma no se desespera porque ve más amplio panorama, ¿no? Entonces hay foco, hay concentración, hay sentido de norte, de propósito, ¿no? Está libre de perturbación profunda, no hay nada que le quite la paz al alma. Puede derrumbarse todo lo que estima y cree que es esencial en la persona y aún así mantener la calma. Es comprensión enfocada. Es como cuando vos todos tus recursos los podés poner realmente a tu servicio y entonces entendés el juego más amplio,
entonces hay calma, hay serenidad. Y la calma interna, ¿cómo se va a manifestar? Esta serenidad de base, ¿no? Es como si fuera un agua, un mar sereno. Hay calma interna, ¿no? Hay paciencia, nada te perturba. Bueno, todo esto es desde el alma, repito, ¿eh? La diferencia que hay después en la manifestación siempre es mucha, pero necesitamos ir achicando esa diferencia. Y te aseguro que se puede y es tan liberador, porque con poco se te transforma la vida, ¿no? La persistencia es una de las características del alma, porque percibe porque sabe que es inmortal. No tiene apuro de aprender el alma. Me equivoqué, volví a contestar, alargar un grito y no quería, volví a dar un portazo o hacer un movimiento brusco, o volví a hacerme la que no escucho o volví a ser indiferente. Vuelvo la próxima, sin ningún resquemor sobre uno mismo, ni culpa, ni nada, vuelve a buscar la próxima oportunidad de ejercitar su don, de ejercitar su cualidad, sin perder la calma, ¿no? La personalidad se desalienta, se frustra, se enoja, porque sabe que el tiempo es finito, ¿no? Porque como que se nos acaba el tiempo. Entonces, si yo quiero en poco tiempo, mientras viva mi hijo conmigo, mejorar mi relación y tener una buena relación con mi hijo o mi hija, voy a estar apurada sin querer, inconscientemente, porque siento que se me acaba el tiempo, o siento que se me acaba el tiempo porque se me acaba la vida, ¿no? El alma no le pasa eso. El alma tiene calma interna. La responsabilidad es esta cualidad que cuando vos entendés tu rol, entendés el juego y el lugar que vos estás ocupando como madre, no podés no ocupar ese lugar. Necesitas emprender tu tarea asignada, porque como madre tenés un rol como expresión del alma, y el alma ahí tiene una tarea, con tu hijo, con tu hija. Entonces, cuando vos vas entendiendo cuál es tu tarea como madre en relación a tu hijo, no podés no hacerla, ¿no? Y tu tarea en esta fricción que tenés en el vínculo con tu hija, está el propósito de tu alma. Está el propósito de tu alma, que no quiere decir que el propósito de tu alma sea únicamente ser madre, no, sino que es a través de este rol ejerce su propósito, ¿sí? Entonces es el rol perfecto, con el hijo perfecto, para poder expresar la cualidad que traes como alma. No hay error. Entonces, bueno, tomo la responsabilidad. Y sabiduría es esta cualidad que, bueno, el alma naturalmente sabe, naturalmente comprende, ¿no? Es esto que es la expansión de la conciencia. Vas comprendiendo cómo es la vida, ¿no? Es captar intuitivamente la esencia de las cosas, ¿no? No de las cosas en sí, sino la esencia de las cosas o de las personas o de las relaciones o de las situaciones, ¿no? Vas captando el sentido que te traen y no las cosas mismas. Entonces ya las cosas dejan de tener tanta significación per se y vas entendiendo y conectándote con el sentido de las cosas. La sabiduría es esta capacidad innata de percibir y del alma de entenderte con los animales, de entenderte con las plantas, de entenderte con la vida, con las cosas, de comprender, ¿no? El alma naturalmente tiene esta sabiduría, ¿no? La sabiduría concierne al alma, el conocimiento al ego, no tiene nada que ver con el estudio y con las carreras o los cursos, sino tiene que ver con lo que
tu alma ha ido capitalizando a lo largo de la experiencia de esta vida o de otras vidas, si crees en otras vidas, y si no, no importa, pero es lo que el alma ha ido aprendiendo realmente de cada experiencia de vida y lo ha guardado en su caja de valores, ¿no? Entonces tiene sabiduría, sabe cómo funcionan las cosas. Y además el alma se conecta con la fuente universal porque es el intermediario, entonces accede a esta biblioteca universal, ¿no? De conocimiento sagrado. El conocimiento sagrado es sobre la vida, sobre cómo vivir mejor, cómo expresar el amor en la vida, cómo ser lo que vos sos y no lo que te dijeron que tenías que hacer. Todo esto es expresar la sabiduría divina. Y la intuición es ese saber que no viene de la razón, que no es un saber que se capta con otros cuerpos, sería, ¿no? Es lo que yo sospecho que es y es, ¿no? Y tenemos muchas veces intuiciones que no nos prestamos atención, que no nos damos ni 5, ¿no? Porque no tengo cómo justificar esto, entonces lo desecho y después pasa lo que yo creía tendría que haber llamado, tuve las ganas de llamar a alguien y al final, bueno, no, porque ¿qué le voy a decir? Entonces no lo hago. Y después pasó algo con ese alguien y yo digo, pucha, ¿por qué no lo llamé si yo tuve esa intención? Bueno, porque no me escuché la intuición. Y hacer el ejercicio de, no siempre que tengas estos destellos de quiero hacer esto o aquello, es realmente una intuición, pero la única manera de saber y de distinguir es empezar a experimentar y seguirte en esas corazonadas en las que no tengan consecuencias muy determinantes en tu accionar, empezar a seguirte y ver cómo te va. Y ver cómo te va y cómo te resulta. Y cuando vos vas viendo que confirmás cuando la intuición es cuando es un lenguaje del alma, sentís una inmensa alegría, sentís una plenitud, te sentís bien habiendo llamado a tal persona, habiendo ido a visitar a alguien, habiendo tomado otro camino para ir a trabajar, qué sé yo, habiendo escuchado a tu ser interno que sin razón alguna te dice, no, hoy no vayas a este lugar, anda por este otro camino, hoy anda a tal lugar, hoy hace esta acción. Entonces, bueno, voy probando, ¿no? A ver cómo es la intuición. Entonces, la intuición después la puedo poner al servicio de lo que quiera, la puedo poner al servicio de mi hijo, de mi hija y de mis otros vínculos, ¿no? Como al servicio en el sentido de cómo esta capacidad perceptiva que tenemos todos puede servirle al otro a desplegar también y expresarse como alma. Por eso verás que volver al alma, porque venimos del alma, ¿no? Volver al alma es tan importante, es tan importante. Es fácil decirlo, yo entiendo, y no tan fácil llevarlo adelante, pero es el único camino. Si realmente querés tener dominio de tu vida, ¿no? Y vivir en plenitud y expresar la virtud que traes, ¿no? ¿Cómo volver al alma? Bueno, todo este programa un poco es una ayuda para que puedas traer el alma a tu vida cotidiana, pero necesariamente tenés que tener tiempo de silencio. No sé cómo venís con las meditaciones, si te tomas tu tiempo, tu trabajo diario. Si hasta ahora te va costando, bueno, acuérdate que el alma no tiene rencor en sí misma y vuelve a intentar, otra oportunidad. Y buscar la oportunidad porque necesito silencio, mi tiempo de introspección, ¿no? Escucha corporal, ¿no? Todo el tiempo, ¿qué está diciendo mi cuerpo? ¿Cómo me siento? ¿Qué expresa? Aunque no sepa deducir lo que me está diciendo el cuerpo, lo registro. Y eso ya es un montón porque empiezo a abrir canales de escucha interna, ¿no? El lenguaje simbólico también, animarte a empezar a mirar la vida en símbolos. Tus sueños, anotar tus sueños que muchas veces empiezan a ser, cuando estás haciendo estos trabajos más de llamar al alma, el alma te habla a través de los sueños, ¿no? Y empezá a anotarlos, empezá a tomar nota. La meditación, la respiración, estas prácticas que yo te voy proponiendo, que seguramente tendrás las tuyas, pero el hábito de hacerlo diariamente es como
tomarte un baño, una ducha diaria. Necesitas tu aseo espiritual, ¿no? Todos los días. Y muy importante es que lleves tu diario personal, muy importante, que anotes, porque a veces empezás a notar cosas que no sabes de dónde vienen, que hay como comprensiones o reflexiones que tienen una inmensa sabiduría y vos después las lees y decís, sí, ¿y esto de dónde lo saqué? Bueno, esas son las cosas que el alma te va dictando, ¿no? Cuando agarras la lapicera. Así que la propuesta, y ya vamos a ir en la siguiente clase, el siguiente video, es llevarte a tomar una mirada nueva, ¿no? Donde realmente poder estar en calma frente a cualquier situación que tengas, ¿no? Y poder mirar al otro desde un lugar diferente, ¿no? Porque esta mirada cambia todo. No nace de la exigencia, sino nace del amor, desde un lugar donde hay menos esfuerzo, la verdad. Muy bien, voy a dejar hasta acá con esto y verá ahí. Y te voy a dejar ahora en el próximo video, un video sobre una visualización grabada para que puedas hacer este contacto con el alma en una meditación. Después te voy a dejar otro video donde te voy a compartir un poco una experiencia personal en relación al valor de mirar desde el alma. Y después el cuaderno de trabajo donde tenés ahí varias actividades propuestas para acompañarte en tu proceso. Namaste, nos vemos en el próximo video.